Alabado sea el Señor. Pues damos gracias, hermanos, por lo que llevamos de culto. Hemos tomado la Santa Cena y hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Vamos a compartir, hermanos, una porción, una reflexión de la palabra del Señor. Aleluya. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, dice así: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os desviaba y erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Amén. Voy a compartiros, hermanos, una reflexión. Yo no sé si os habrán dado en la iglesia alguna enseñanza del uso de los dones regulados por la palabra, pero por si acaso, hermanos, que es importante para que sepamos, hermanos, la función y cómo se deben de usar los dones. Primeramente quisiera deciros que el Señor compara la iglesia con varias figuras. La compara con un rebaño, la compara con un edificio. Hay 7 figuras. Una de ellas las compara con un cuerpo. Dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Un cuerpo nos enseña 2 verdades: la unidad y la diversidad. Porque un cuerpo está dotado de diversos miembros. Y esos miembros están para cooperar a la unidad armoniosa del cuerpo. Por eso la belleza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es su diversidad. Que en el momento que un creyente recibe al Señor por el arrepentimiento y por la fe, ocurre una obra maravillosa del Espíritu, el bautismo en el cuerpo. Dice: por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. Y el Espíritu Santo te introduce en el cuerpo místico de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo a cada creyente le ha dotado de un don, de una capacidad, de una habilidad para glorificar a Dios y para edificación de la iglesia. El don no es para la propia exhibición de cada uno. El don es para edificación y la gloria de Dios. Para contribuir, para edificar, para que unos con otros nos complementemos. El hermano no tiene lo que yo tengo, pero yo tampoco tengo lo que tiene el hermano. Por eso es tan necesario pertenecer a una asamblea. No existe un cristianismo individual. No se puede ir por libre. ¿Por qué? Porque Dios ha constituido una iglesia para que te enriquezca. Una iglesia que la ha dotado de dones, de carismas. Ha constituido 5 ministerios y 9 dones para edificación del cuerpo de Cristo. Y la iglesia necesita del don de cada hermano y de cada hermana. Y unos con otros nos complementamos. No puede decir, dice la Biblia, no puede decir la mano al pie, no te necesito. Ni el ojo a la boca, no te necesito. No existe el independentismo. El independentismo existe en Cataluña. Aquí no. En la iglesia existe el interdependentismo. Somos dependientes los unos de los otros. De ahí la necesidad de pertenecer a una congregación. Porque en una congregación hay un pastor que te enseña y te cuida, o hay un maestro, o hay un evangelista, o hay un hermano que tiene el don del servicio, o hay una hermana que canta, o hay todos unos con otros. Un creyente que se desvincula de la congregación es un peligro andante, porque se ve autosuficiente. Y déjame decirte un secreto: el autosuficiente se empobrece, porque se pierde la riqueza de pertenecer a una congregación que Dios la ha dotado de dones, de carismas y de ministerios. Por eso no existe el que diga: yo busco a Dios en casa, el que diga: yo me pongo los cánones cristianos, yo oro en casa. Se está engañando a sí mismo, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia, y la iglesia debe edificar con dones, para que podáis ser enriquecidos, instruidos, edificados
Dice, de la ayuda mutua no os olvidéis. Dice, consideraos los unos a los otros para estimularos al amor y a las buenas obras. Tú necesitas del estímulo de tu hermano y de tu hermana. Por eso no podemos ir por libre, sino tenemos que estar todos sometidos unos a otros, como el Señor también se sometió al Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, como la iglesia Dios la ha enriquecido de dones, como he dicho antes, para la función armoniosa del cuerpo, es un engranaje espiritual, es un organismo espiritual. Y cada uno tiene que realizar su tarea. Hay un texto en Efesios 4:16 que es un texto maravilloso, donde dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento en amor. Es decir, que cuando creyente realiza la actividad que Dios le ha dado, por el don que le ha dado, la iglesia va creciendo en amor. Eso significa que si hay un creyente irresponsable, que Dios le ha dado un don, una capacidad, algo que aportar y lo esconde, porque no quiere responsabilidades, está obstaculizando la funcionalidad el funcionamiento y la fluidez de los dones en la iglesia. Porque el cuerpo de Cristo es un engranaje y cuando falla alguna pieza, pues Dios te ha dado algo para que lo aportes y tú lo escondes porque no quieres pagar el precio o porque no quieres responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que cuando uno realiza su función, según la actividad propia de cada miembro, recibe la iglesia su crecimiento en amor. Por eso, lo que tú hayas recibido, déjame decirte, hermano y hermana, no es tuyo. Te la ha dado Dios para que edifiques a la iglesia. Descubre el don que Dios te ha dado. Porque no hay miembro que no tenga un don. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo te coloca para que ocupes un lugar en el cuerpo de Cristo. El don no te dignifica. Lo que te dignifica es pertenecer al cuerpo. Pero sí el don indica la funcionalidad que tú tienes dentro del cuerpo. Voy a repetir la frase por si a alguno se le ha ido el santo al cielo. El don, tengas lenguas, tengas profecías, cantes, prediques, no te dignifica. Lo que te dignifica es pertenecer al cuerpo. Muy bien. Pero el don identifica la funcionalidad que tú tienes. A mí lo que me dignifica es pertenecer a Cristo, su sangre, ser su hijo, tener el Espíritu Santo. Pero también es verdad que ocupando mi lugar indico la función que tengo. Por eso cuando un creyente no manifiesta un don, pues te hace que pensar, ¿pero qué ha recibido este? No sé, lleva 40 años, ¿pero qué aporta? No sé, ¿pero qué da? No sé, no aporta ningún beneficio. No sé, viene, válgame Dios, ¿algo habrá recibido? No hay quien no tenga el Espíritu Santo y no tenga algún don. Por eso es de vital importancia que lo descubras. Y como sé yo el don que tengo, hermano pastor, pues en lo que tú te sientas identificado y en lo que fluyas, en lo que hagas bien. Tú te sientes identificado con visitar a un enfermo, pues te ha dado Dios eso lo has recibido de parte de Dios. Haces bien cuando visitas al enfermo. Hay un don que es el que anima, otro es el que sirve, otro es el que profetiza. Cada uno ha recibido algo. Por lo tanto, no importa lo que hayas recibido, lo que importa es que lo descubras, que te sientas útil, que te sientas realizado y que hagas bien a la iglesia que perteneces. El nombre de Dios sea glorificado. Y no hay nadie insignificante. Todos y todas somos útiles. Una vez, en una orquesta, había un director que estaba ensayando con la orquesta. Había casi 100 músicos. Y en medio de esos ensayos decía: algo me falta. Estáis tocando muy bien el trombón, el piano, la trompeta, la flauta, pero no sé, otra vez a ensayar.
después de muchos ensayos, decía el director de la orquesta: me falta algo y no sé qué es. Y por donde levanta la mano una jovencita y dice: señor director, a lo mejor echa en falta mi instrumento. Pues ¿cuál es tu instrumento, hija mía? Una armónica, que como es tan pequeña, pues yo pensaba que en medio de tantos instrumentos, pues que usted no la iba a echar de menos. ¿Cómo que no la voy a echar? Pero si eso es imprescindible para la funcionalidad armoniosa de la orquesta. Otra vez a ensayar y coge tu armónica. Y cuando empezó el médico, empezó otra vez. Empezó otra vez, tirirí, tirará, y ahora sí. Era el instrumento, era la nota, me faltaba una nota. Yo echaba en falta algo, pero ahora entiendo que la nota que faltaba era imprescindible para que al final la melodía fuese completa. Quiero invitarte en esta tarde, llevas muchos años en el Señor, por favor, da buena nota, que no seas de los que restan, que sean de los que suman, que no seas de los que desanimas, que sean de los que animen, que hagas bien. Coge tu instrumento, coge tu armónica, coge tu don y edifica la iglesia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Un saludo de un hermano, una oración que tú hagas. Para que oren las hermanas las tengo que mandar. Pues no debería de ser así. Hay muchas ancianas, nos hacen mucho bien las ancianas. Oren en vez de cuando. Contribuyan al culto. No sean solamente receptores, sino sean portadores para la gloria y la honra del Señor. Por lo tanto, hermanos, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Qué has recibido de parte de Dios? No intentes realizar algo que no has recibido. No envidies el don de otro. Trabaja el don que Dios te haya dado a ti. No lo escondas, porque si no, en el día del tribunal de las recompensas, en el día del juicio de los galardones, que ya sabéis que la iglesia no pasa por juicio de condenación, que es un juicio para recompensar, que lo sabéis, la doctrina del tribunal de Cristo. Si tú has recibido un don, sea de cantar, sea de profetizar, sea de hablar en lenguas, sea de ayudar, sea de servir, y si lo has escondido, el Señor te puede pedir cuentas y te puede decir: eres salvo por gracia mediante la fe, pero yo te di un don, yo te di una gracia que no era para que la escondieses, era para que edificases a mi iglesia. Amén. Por eso yo te animo, que lo que hayas recibido del Señor, que no lo escondas. Primeramente, detecta lo que has recibido. ¿No te has hecho esta pregunta? Si yo tengo el Espíritu Santo me ha colocado en un lugar del cuerpo. Y si ocupo un lugar del cuerpo de Cristo, tengo que tener una funcionalidad. Y si tengo una funcionalidad, algo tengo que aportar. Descúbrelo. Porque hay quien intenta ejercitar un don que no ha recibido. ¿Sabéis lo primero que dijo Pedro y Juan cuando subieron al templo? Les decía: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro y Juan lo primero que sabían era lo que no tenían. Y después les dijo: lo que tengo te doy, levántate y anda. Hay quien quiere ministrar lo que no ha recibido. Y claro, fracasa. Hay quien se empeña en ser evangelista, pero se pone a predicar y no salva ni una sardina. Y hay quien se empeña en ser pastor, pero le dan una iglesia y la deja vacía. Y hay quien se empeña en ser maestro, pero empieza a enseñar y no lo entiende nadie. Pues están tratando de ministrar lo que no han recibido. Pero viva los hombres de Dios, que saben lo que han recibido y lo que no han recibido. No tengo, sé lo que no tengo, ni oro ni plata, pero sí sé lo que yo tengo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. Vamos al texto de partida. Dice: no quiero que ignoréis
después de esta introducción, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Mirad, hermanos, quiero que prestéis atención. Los dones no es una garantía, número uno, que uno sea espiritual, ni tampoco es una garantía de que uno sea de Dios. Fijaros lo que os voy a decir. Dice la Biblia: cuidaos de los falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas que vienen engañando con falsos dones, con milagros mentirosos, diciendo que Dios les ha hablado, que no se recogen uvas de los espinos, ni tampoco se recogen higos de los abrojos, por sus frutos les conoceréis. La iglesia tiene que tener sabiduría y saber detectar cuando uno realiza un don y es de Dios, y cuando uno realiza un don y no es de Dios, porque tienen que pasar por el filtro de la palabra. La Biblia nos habla que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y Moisés tiró la vara al suelo y se hizo culebra, y estos magos le imitaron, y le imitaron en muchos milagros, pero no eran de Dios, lo hacían por el poder del diablo. Por eso la iglesia tiene que ser madura y saber detectar y no dejarse fascinar por 4 milagreros. Tenemos este fallo en las iglesias de Filadelfia, que viene uno con acento latino y nos fascina, diciendo Dios me ha hablado, y viene un extranjero y nos fascina, y enseguida vamos corriendo detrás de todos los dones. Pero la Biblia dice, tienen que pasar por un filtro, el filtro de que su conducta esté en sintonía con la palabra. Por sus frutos le conoceréis. Por eso, hermanos míos, dice el apóstol San Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones, para que no seáis extraviados a los ídolos mudos. Todo ministro tiene que pasar este filtro de la palabra. Si no pasa este filtro, ya puede venir un maestro de donde sea y diga que Dios le ha hablado y venga dando profecías, pero si su conducta no está en sintonía con la palabra. Antiguamente, en los principios de la obra, pues venían muchos extranjeros a Madrid, y eran los principios de la obra, y claro, se aprovechaban de del primer amor que tenía nuestra obra, y venían y pedían ofrendas, y bueno, y hacían de nosotros lo que querían. Y luego nos enterábamos al tiempo que venían del extranjero, que tenían 2 y 3 mujeres cada uno, y que, bueno, un desbarajuste. Y hemos tenido ese defecto, que nos hemos dejado fascinar, sin examinar, sin pasar el filtro de muchos ministros por la palabra. Por eso a veces es mejor uno sencillo, que no fascine tanto. De aquí al lado, sí, es de aquí al lado, pero le conozco su conducta, le conozco su testimonio. Mejor lo malo o lo regular conocido que no lo bueno por conocer. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Pueden decir amén. Amén. Os voy a dar 3 ejemplos para que entendáis que los dones y las manifestaciones tienen que pasar el filtro de la palabra para que no traigan confusión. Primer ejemplo: Jesús anda sobre el mar, y al principio ese milagro trajo confusión, Dani, y se asustaron. Un fantasma, y se llenaron de temor, hasta que Jesús lanza la palabra: no temáis, yo soy. En el momento que lanza la palabra, la manifestación queda avalada, y dice: no temáis, que no soy un fantasma, que yo soy. Segundo ejemplo, en el libro de Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, dice que hablaban todos lenguas en diferentes idiomas, y dice la Biblia: están borrachos, están llenos de mosto. Al principio el don trajo confusión, hasta que se puso el apóstol San Pedro en pie diciendo: varones galileos, que no estamos llenos de mosto, que son las 9 de la mañana,
que esto es lo profetizado por el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Enseguida que lanzó la palabra, se marchó toda la confusión. Y es que todos los dones tienen que estar avalados y regidos en el orden de Dios y en el orden de la palabra, porque toda manifestación y todo don que no vaya en armonía con la palabra trae confusión, trae desorden. Y Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Por eso dice la Biblia, no quiero que ignoréis. Ahora bien, ¿cómo nos dice la Biblia que tenemos que usar los dones? Bien, el don de lenguas, atención. El don de lenguas, dice la Biblia, que es para edificación de uno mismo, y que por el Espíritu habla misterios. Tu entendimiento está exento, no sabes lo que estás diciendo, pero te edificas, porque es tu espíritu que está en contacto con Dios directamente. Y es maravilloso orar en lenguas, y es maravilloso adorar en lenguas. Dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero la Biblia dice, pero mayor es el que profetiza, porque el que profetiza habla con un mensaje entendible y se edifica toda la iglesia. El que habla en lengua se edifica él solo, y los demás nos quedamos a verlas venir. Pero el que profetiza edifica toda la iglesia. Por eso dice el apóstol, cuando uno habla en lenguas, que oren, que hablen en lenguas, dos. Atención, hermanos, que es importante esta enseñanza. Dejar a los niños que hablen dos o tres, y que calle toda la congregación pidiendo la interpretación de lenguas. Cuando se habla en lenguas, uno puede hablar en lenguas todo el tiempo que quiera, pero para sí mismo. Yo puedo estar hablando en lenguas, pero cuando las lenguas sobrepasan el volumen y me escucha toda la congregación, dice la Biblia que pueden ser dos o tres, y después que callen y que se pida la interpretación por medio de la profecía. Eso no significa que luego tú no puedes hablar pero para ti, pero ya sobresaliendo en alta voz, porque se nota cuando hay unas lenguas que piden interpretación. Ya no oras para ti, estás hablando en lenguas, pero se ve que hay un mensaje. Y en esas lenguas que se ve que hay un mensaje, porque has subido el tono de voz, dice la Biblia, dice, todos, si sois 40, no podéis hablar en lengua a los 40, dice, porque si entra un incrédulo, no dirán que estáis locos. Y nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Por eso, hermanos míos, orar en lenguas para ti, puedes estar media hora orando en lenguas en la media hora de oración, pero para ti, cuando uno habla en lenguas en un tono más alto, dice el apóstol Pablo, que sean 2 y 3 a lo sumo, y después que la iglesia ore. Padre, interpreta estas lenguas, Señor, habla a tu iglesia, te lo ruega mi alma. Señor, edifícanos, Padre, para que no solamente se edifique el que habla en lenguas, interprétanos este mensaje. Entonces ya el pastor dice, no se hable más en lenguas, ahora vamos a impedir por la interpretación, aunque los que han hablado luego en voz baja continúen, pero para ellos. No sé si me estáis entendiendo. Bien, ese es el orden que Dios dice que utilicemos el don de lenguas. Después dice el don de la profecía. El don de la profecía dice que profeticen 2 o 3 a lo sumo, pero bajo este orden, que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. ¿Por qué se ha malogrado tanto el don de la profecía? Porque se ha abusado mucho de ese don, porque se ha profetizado sin el orden que marca la Biblia. Y hay gente que ha usado el don de profecía para adivinar el futuro, para decirle a una si va a tener un niño o una niña, para decirle con quién se va a casar. Claro, eso ha malogrado ese don.
Y por eso se ha rebajado tanto el don de la profecía, porque ha habido muchos defraudes, profecías que no se han cumplido. ¿Pero ¿y por qué no se han cumplido? Porque utilizan ese don con una finalidad para la que Dios no le ha dado. Dios ha dado el don de la profecía para edificación, consolación y exhortación. Es decir, que la profecía tiene que tener estos tres ingredientes. Tiene que edificar. Así dice el Señor: pueblo mío, yo estoy con vosotros, no temáis, yo no os dejo, manada pequeña. Exhortación, pero buscadme, apartad la pereza. Consolación, pero yo vengo pronto. Para que una profecía pase el filtro de la Biblia, que sea genuina, por eso dice que profeticen 2 o 3 y que los demás juzguen. Porque no toda la profecía es de Dios. A veces habla más el sentimiento que Dios. Amén. Y por eso nos hemos llevado tantas decepciones, porque hemos querido utilizar el tenedor para comer sopa. El tenedor es para comer filete, no para comer sopa. Así es la Biblia. Dios ha dado unos dones, pero hay que usarlos regidos por la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Los dones regidos en el orden que marca la palabra. Claro, ha habido tantos desórdenes con los dones, nos hemos llevado tantas decepciones, que por eso, menos aquí, pero en la mayoría de iglesias, en casi ninguna se hablan lenguas, casi ninguna se profetiza, porque como no se ha enseñado bíblicamente cómo hay que usar los dones, pues han usado los dones a lo bruto, pues harto si no nos han enseñado. Pero ya, hermanos, con amor y con cariño, yo preguntaba al Toñín: ¿os han dado alguna enseñanza de los dones? Y decía el Toñín: pues no lo sé. Bueno, yo por si acaso os la voy a dar. ¿Cómo se profetiza? ¿Cómo se hablan lenguas? Cuando sean unas lenguas que tengan una profecía, se ve cuando se sube el tono de voz. 2 o 3 como mucho. Después se pide la interpretación. ¿Y cómo se profetiza? Una profecía que tenga estos 3 principios, que nos edifique. Una profecía no es para faltar el respeto a nadie, porque hay quien ha profetizado para sacarse espinas. Y ha dado una profecía y a lo mejor ha dicho: pues así dice el Señor, el que está de dirigente en el coro se tiene que quitar. No, Señor, la profecía no es para eso hay unos pastores, para saber el que tiene que quitar y el que tiene que poner. La profecía es para edificación, consolación y exhortación. Si no recibes esa profecía, no la des, porque no es de Dios. Ahora, si la recibes, no la escondas, porque no te la ha dado Dios para ti, te la ha dado Dios para edificación de la iglesia. Den un aplauso al Señor. A su nombre. Otra cosa es el ministerio profético, que revela lo oculto en Dios, lo oculto en el hombre y lo oculto en el tiempo. ¿Vale? Jesús era profeta. 5 maridos has tenido, y el que no tienes, revelaba lo oculto en la mujer. El profeta Ágabo se ató los pies con un cinto. De quien sea este cinto, así lo llevarán preso. Estaba hablando a Pablo. ¿Ves? Lo oculto en el tiempo, lo oculto en Dios. Dice Pablo: de aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Ves? El ministerio profético no tiene que ver nada con el don profético. El ministerio profético es para los ministros, y os puedo decir, hermanos, que se ve muy poquito, ha habido muy poquito, hermanos, porque ese ministerio pues no ha fluido lo que tendría que fluir, aunque lo creemos, hermanos, en Filadelfia creemos en el ministerio profético, pero no se tiene que confundir con el don profético. El don profético lo pueden recibir las ovejitas, el ministerio profético no, es para predicadores, para pastores, ¿vale? Entonces el don de profecía no es para revelar lo oculto en Dios, ni lo oculto en el hombre, ni lo oculto en el tiempo. Para eso está el ministerio profético. El don de profecía que puede recibir una ovejita es para edificación, consolación y exhortación. Bien, entonces, hermanos, no solamente los dones tienen que pasar el filtro de la palabra, sino las administraciones. Un poquito más bajo, Rubén.
Las administraciones, hermanos, tenemos que tener cuidado porque a veces, con el afán de llenar las iglesias de gente, utilizamos administraciones que no son bíblicas ni son espirituales. Y las administraciones tienen que pasar por el filtro de la palabra. Y hay administraciones, hermanos, que no se pueden hacer de ellas doctrinas. Vemos en la Biblia, por ejemplo, hermanos, que cuando tuvieron que llamar a un apóstol para que relevase a Judas Iscariote, dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, para que ocupase el lugar de Judas, el que traicionó a Jesús, que se ahorcó. Una administración, echaron suertes, pero esa administración no se puede hacer una doctrina. Ahora, para levantar un candidato no echamos suertes. ¿A dónde vamos? A la doctrina. Requisitos para los obispos: marido de una sola mujer, no dado al vino, amable, de buen testimonio, no pendenciero, que significa no quimerista, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no echamos suertes. La administración fue una cosa puntual. Ahora hay doctrina que nos dice cómo se tiene que levantar un predicador. Lo mismo podemos decir, hermanos míos, en un momento puntual Dios administró maná del cielo, codornices, pero ahora no, cuando si tenemos necesidad no hacemos una oración, manda maná, manda codornices. Ahora vamos a la doctrina y dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Ahora sí, Señor, bendice el trabajo de mis manos, prospérame el trabajo de mis manos. Estoy cumpliendo con tu palabra, que gano el pan con mi sudor de mi frente, no con el del frente. Por eso, bendíceme, Señor. Entonces, hermanos míos, hay que entender que las administraciones a veces son puntuales y no se puede hacer de ellas doctrinas. Y no caer en los... Esto es lo que nos regula. Esto es el termómetro que nos regula a todos y nos deja a todos planchados, sin ninguna arruga. Los dones, las administraciones tienen que pasar el filtro de Dios. Amén. Y las administraciones hay que renovarlas, porque las administraciones, dependiendo de las circunstancias, las personas y el tiempo, hay administraciones de hoy que a lo mejor de aquí 2 años ya no valen. Hay que renovarlas. No nos podemos quedar obsoletos. Amén. Porque es así, hermanos, según las circunstancias. Por ejemplo, tuvimos el sello, esa administración fue preciosa a un tiempo, pero esa administración ahora se ha quedado obsoleta, porque ya no se hace falta. Por eso necesitamos visión y necesitamos estar renovados para saber cuándo hay que renovar una administración, porque no son doctrinas, hay que renovarlas, hay que cambiarlas según el tiempo, la circunstancia y la persona. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. Por eso hay que tener cuidado con los extremos y siempre hay que ir a la palabra. A ver, eso la vale la palabra, porque es muy fácil caer en el fanatismo, porque es muy fácil caer en los desórdenes, y en los desórdenes no habita Dios. Las administraciones tienen que estar reguladas y no mal interpretadas. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo para que lo entendáis. Cuando ungimos a alguien con aceite, hay quien ha hecho de esa administración un desorden y han ungido bancos, se han ido a casa, han ungido las paredes. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la unción está restringida para los enfermos y que estén sufriendo una enfermedad por causa de un pecado inconfeso. Dice en Santiago capítulo 5, confesaos vuestras ofensas unos a los otros para que seáis sanados, y llamen a los ancianos de la iglesia y unjan al enfermo con el aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. A veces hay gente que cae enferma por causa de un pecado inconfeso, por una rencilla contra otro hermano que lleva años guardando rencillas, y dice el apóstol Santiago, pues a ese, antes de ungirle, que confiese sus ofensas, de confesaos vuestras ofensas. Cuando se perdone, entonces sí, oras por él y le unges con aceite, y verás que cuando él se arrepiente y se reconcilie con su hermano,
será sano de aquella enfermedad. Ahora hemos cogido nosotros la administración de ungir y hemos hecho de la unción un amuleto, un mantra, y eso Dios no lo avala, porque la Biblia dice que la unción es para la gente que está malita, que está enferma, concretamente aquellos enfermos, inclusive si nos ceñimos más al texto, aquellos enfermos que están sufriendo una disciplina de Dios por no arrepentirse. Yo recuerdo en una iglesia de aquí de Valladolid que tenía un miembro que estaba contrariado con sus hermanos, con un hermano carnal suyo, y no salía en luz, a 2x3 en urgencias, y fui a visitarle y me decía: ora por mi pastor, que no doy en luz, no doy en luz. Digo, antes de orar te tienes que reconciliar con tu hermano, porque si no, la Biblia dice: no pongas con ligereza a nadie las manos. No sea que lo que te está ocurriendo te esté Dios arreando por causa de guardar rencilla y odio con tu hermano carnal. Reconcíliate, que yo no tengo nada con él. ¿Estás seguro? Sí. Si no tienes nada, entonces sí, te digo que no tengo nada. Vale. Y entonces sí, oré por él, se arrepintió de sus pecados, ¿vale? A continuación ya él empezó a recuperarse, pero yo vi como Dios le ministró, porque tenía ahí una raíz de amargura. Hermanos, esto es un mapa que nos orienta para no caer ni en fanatismos ni en desórdenes. Por eso dice Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo todo decentemente y con orden. Vemos en internet que hay unos desórdenes en iglesias que no son de nuestra misión, que empiezan a hacer de las iglesias circos, hermanos. Se inventan 20.000 clases de unciones, se traen harina, les llenan de harina, cuando no les echan gasolina. Bueno, hacen, hermanos. En una ocasión vi un vídeo que cogen un texto mal interpretado, diciendo en el texto: no apaguéis el fuego del don del Espíritu, se trajeron un brasero. Hicieron hacer una cola: el que quiera el fuego del Espíritu, que pase. Y al que pasaba le hacía soplar al brasero, y al final la gente dijo: no se puede tolerar esos desórdenes. Todo lo que hagamos tiene que estar regido por la palabra de Dios. Aquí no nos podemos inventar un evangelio diferente. Aquí no podemos caer en el fanatismo. Más os digo, dice la Biblia: el espíritu está sujeto al profeta. Jamás el espíritu te dejará fuera de control. Jamás el espíritu te dejará enajenado, como se diga. El espíritu te deja con tu conciencia. Por eso cuando hay gente que empieza a hacer espalajismos y empieza a saltar como que se queda desmayado, eso es infantilismo. Porque la Biblia dice: el espíritu está sujeto al profeta, no te deja fuera de control. Por eso cuando oren por ti, sientas a Dios: contrólate, que el espíritu está sujeto al profeta, no te descontroles, que eso es infantilismo, que eso es niñez. Sujeta la emoción, llora todo lo que quieras, habla en lenguas todo lo que quieras, tírate de rodillas todo lo que quieras, pero no me entres en éxtasis, porque eso es antibíblico. El espíritu está sujeto al profeta. Amén. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. El nombre de Dios sea exaltado. Hermano pastor, ¿es que has visto tú algún desorden en la iglesia? Ni uno. Mirad el orden que tenéis. Nada más queréis palabra y oración. Una maravilla. Pero hay mensajes que son vacunas preventivas. Amén. Ponte que mañana viene uno muy emocional y va a donde, porque todo el que ministra así de estas formas, ¿a dónde va siempre? A las mujeres. Claro, porque son más sensibles. Y sabe que enseguida se suben por las paredes. ¿A qué no van a un anciano? Por eso, hermanos, recibir esta enseñanza, que yo quiero que seáis una iglesia madura, cuerda, que seáis una señora como sois, que no sois dejéis llevar por el emocionalismo. La emoción sí, el emocionalismo es un extremo,
Y los extremos son malos. Hay que emocionarse, sí, porque da alegría quebrantarse. Yo tampoco quiero una iglesia fría, yo tampoco quiero una iglesia como una piedra. El sentimiento Dios lo ha puesto en nosotros para que le adoremos con sentimiento, con gozo. Amén. Bendice alma mía Jehová, con devoción, con anhelo. Pero otra cosa es el emocionalismo, eso es un extremo. Y los extremos son malos. Reprendo los extremos, reprendo los desórdenes. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él, de Él, de Él, de Él. A su nombre. El falso extremismo de la guerra espiritual. Cuánto mal ha hecho la enseñanza de la guerra espiritual. Gente que se metía en grupos de intercesión con buen corazón, pero con poco conocimiento. Sinceros, creyentes sinceros que aman a Dios, sí, pero la falta de enseñanza han estado dando lugar hasta el diablo sin darse cuenta. Se metían noches enteras y venga a reprender y venga a reprender, porque les habían dicho que estábamos en guerra y que había que hacer la guerra al diablo. Algunos hacían hasta cartomancia, ponían un mapa y empezaban a ungir el mapa. Oro por Galicia, oro por Fuentovejuna y oro por Herrera de Pisuerga. ¡Ay, Dios mío, las que mandaban! Como espiritismo, corriendo peligro, porque cuando te sales de la palabra, corres peligro de que el diablo te dé un susto. La palabra no enseña esa clase de guerra espiritual. Porque la guerra, dice la Biblia, que ya la ganó uno. Dice, y anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Dice, la clavó en la cruz, dice, despojando a todos los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya ha ganado la guerra, claro que sí. Ahora bien, nosotros sufrimos oposición, claro que sí. Hay oposición del diablo. Pero ahora te voy a decir cómo la tienes que enfrentar. Mirad, la falsa guerra llamada espiritual. Eso no es de Dios. No es de Dios reprender al aire. ¿Cuándo reprendía Jesús al demonio? Cuando le traían a un poseído, ¿sí o no? ¿Cuándo reprendía a Pablo? Cuando le salió la divina. Ese es un hijo del Dios Altísimo. Escucharle, dice, y molestando a Pablo le dijo, a ti te digo, espíritu de adivinación, sal de ella. Cuando oró Jesús, cuando le trajeron al endemoniado ganadero, que hasta las cadenas rompía, cuando traía el demonio delante, Jesús reprendía y los apóstoles reprendían. Pero yo no he visto a Jesús ni a los apóstoles reprender al aire. ¿Para quién reprendes? Ato los demonios, reprendo a los demonios. Pero es que tienes el demonio delante. En una iglesia no está el demonio, en una iglesia está Cristo. Mañana se manifiesta alguien, claro que sí, llama a los pastores que vamos a orar por él. Ahí es cuando hay que reprender. O cuando, por ejemplo, alguien esté sufriendo algún ataque del enemigo y te diga, pastor, tengo, yo qué sé, pesadillas, oigo voces, claro que reprendo. Pero así, sin ton ni son, reprender a él, eso es un fanatismo. Eso no es orden, hermanos. Hay que tener los pies en el suelo. Cuidado con el neopentecostalismo. Somos pentecostales, pero no neopentecostales. Los neopentecostales ven demonios por todos los sitios. Recuerdo uno que predicando dice, veo en el aire acondicionado, veo un demonio en el aire acondicionado. ¡Válgame Dios! Pues si los demonios son espíritus y no se ven. Cuando te venga a decir alguien, he visto un demonio, es un emocionalista, no es que mienta, pero es un emocionalista, porque los demonios son espíritus, no se ven, hermanos. Para que tú les veas tienen que coger un cuerpo. Por eso, hermanos, no es el tiempo de ignorar, es el tiempo de conocer, es el tiempo de vivir en el orden de Dios. Dios avala cuando una iglesia está dentro del orden de Dios, no con falsos moveres, no con doctrinas extrañas, no con emocionalismos. El espíritu está sujeto al profeta, hay que ser sensibles. Tampoco nos vayamos al otro extremo y nos hagamos bautistas. No, hermanos, a ese extremo no.
os he dicho que hay que hablar en lenguas 2 o 3 y que puedes hablar en lenguas para ti. A ese extremo no, hermanos, que nadie me malinterprete y luego digan, Josué, no. A que me estéis entendiendo, hermanos. Hombre, el que quiera rizar el rizo lo va a rizar, pero ahí está grabado, que pues me viene bien que esté grabado. No estoy en contra de los dones, no estoy en contra del mover del Espíritu Santo, no estoy en contra de que la gente se quebrante, no estoy en contra de liberar a los demonios. Sí, todo eso, amén y gloria a Dios, pero siempre pasando por el filtro de la palabra, porque es la que nos ordena, es la que nos instruye para hacer las cosas como a Dios le agrada. Amén. ¿Cómo puedo yo hacer la guerra al enemigo cuando me está lanzando oposiciones y cuando provoca circunstancias? Pues dice la Biblia algo muy sencillo. Santiago 4:8 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. ¿Cuál es el orden? Someteos a Dios. El mayor repelente para los demonios es tu vida de santidad. El mayor repelente para los demonios es que vivas en obediencia a la palabra sin contaminarte con el pecado. Porque por mucho que reprendas al diablo, si estás practicando algún pecado, el diablo se ríe de ti. Dice la Biblia que unos hijos de un tal Esceva, exorcistas ambulantes, empezaron a reprender a un demonio en el nombre del que predicaba Pablo. Y dice la Biblia que el demonio les dijo: a Pablo conozco, y al que predica Pablo también, pero vosotros sois unos risiones. Les dio una paliza que se fueron desnudos o semidesnudos y fue notorio a toda región, y la gente se llenó de temor. Porque el mayor repelente para los demonios no es reprender y reprender, es vivir en obediencia de la palabra. Porque la tiniebla no tiene nada que ver con la luz. Si tú estás empapado de la verdad, el mayor repelente para la mentira es estar empapado de la verdad. Por eso el orden es este: someteos a Dios, no toquéis lo impuro, obedecer su palabra. Vive agradando a Dios. No te va a hacer falta reprender a nadie, porque los demonios cuando te vean se van a achicharrar, porque ven que no tienen nada que hacer contigo, porque estás cerca de Dios y vives en la voluntad de Dios. Por eso dice la capacidad de nuestra resistencia: someteos a Dios y luego resistid, porque la capacidad de nuestra resistencia es nuestro sometimiento, nuestra obediencia, nuestra vida de santidad, y el diablo huirá de vosotros. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. 47 minutos. Pues creo, hermanos, que hasta aquí, hermanos, ojalá este mensaje lo guardes en tu corazón y lo atesores en el nombre poderoso de Jesús. Ese fuerte aplauso y que Dios os bendiga. Bueno, pues el martes, Dios mediante, tendremos nuestro culto a las 7 de la tarde. Hay un invitado. Nadie se pierda el culto del martes. ¿Cuánto has oído de las ofrendas?